El himno, el mate, los pastelitos, la celeste y blanca, el orgullo, o tal vez un invento. De ella nos hablan desde la infancia, la vivamos cada tanto o incluso ninguneamos y negamos. ¿Para qué está? ¿Sirve? Y si no, ¿qué hacemos? Hoy presentamos La Patria. ¡Viva! Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. ¿Qué pregunta que nos hacemos en este episodio? No porque sea creativa, novedosa, porque no es una pregunta constante que suelen hacerse distintos sectores de las distintas sociedades existentes, pero la verdad es que la idea de patria creemos que amerita poder discutirla, reflexionarla, pensarla en su sentido utilitario, particularmente desde ese lugar, desde para qué está o para qué sirve, o si está o no está, justamente con el título con el que pretendemos iniciar este debate, y sobre todo porque en principio lo creemos importante y también necesario, e incluso un debate actual. Pero eso lo vamos a desarrollar a lo largo de este episodio, que como siempre compartimos con Alexis Grierson y con Yami Palma. ¿Cómo están? Buenas, ¿cómo va? Bueno, sí, un nuevo episodio que nos encuentra hablando de... Tal vez el 25 de mayo nos dejó un poquito ahí el resabio para seguir hablando y seguir profundizando en este tema que es la patria, ¿no? ¿Qué es la patria para nosotros? ¿Qué es la patria para nuestros colegas, para nuestros vecinos, para nuestra familia? Creo que las definiciones son múltiples, que no hay una definición en común. Y eso hace que hoy podamos debatir un poquito y profundizar en este concepto. La verdad que decir qué es la patria, yo voy a empezar arriesgando, voy a romper el hielo, ¿no? Sí. Me toca inaugurar el qué es la patria. Para mí la patria es uno, ¿no? Viste que ¿Qué patria chica? Sí, no tan chica. No. La patria es uno. ¿Por qué es uno? Digo, en base... hay varios asteriscos a ese, la patria es uno, creo que ese es el resumen muy, muy simple, pero digo, la patria es uno en base a una educación y una adquisición de una cultura medianamente unificada en torno justamente al acceso a la educación, y es como que te dan una base, pero a partir de esa base, cada uno cree que la patria tiene su significado. Para algunos es la bandera, para algunos es ganar el mundial, para algunos es cantar el himno, y para otros es estar en las calles militando y tratando de generar una sociedad mejor, ¿no? Ya fíjense que ahí son 4 o 5 conceptos de patria distintos, pero surgen de uno. Y yo creo que conceptualmente, en el origen de lo que era la patria, de lo que se pensaba una patria, creo que hace un rato hablábamos y discutíamos de si nació mal. Yo creo que conceptualmente no es exactamente lo que se pretendía con lo que terminó pasando. Digo, es un concepto muy homogéneo, muy, muy común, y no tenía en cuenta la heterogeneidad, no solo de culturas, sino también de pensamientos, de formas de vivir y de formas de transitar una vida en un territorio en particular. Entonces, digo, es apasionante tratar de discutirlo, y también es apasionante repasar los comportamientos que hay, por ejemplo, en alguna fecha patria. El 25 de mayo, particularmente el de este año, nos encontró viendo muchísimas demostraciones distintas de la fecha patria, ¿no? Algunos
extrañaban ir a una Plaza de Mayo, otros hacían fuerza, cola, se movían cielo y tierra para acceder a una porción de locro, otros hacían su propio locro, otros se vestían con ropas gauchas. Digo, fíjense cómo se vive de formas tan distintas una fiesta patria. Imagínense lo que es tratar de pensar qué es la patria. Bien, bueno, yo comparto, para mí la patria no es uno, eso desde ya. Comparto desde ya que es muy difícil definirlo. Jugué con el Instagram y algunas preguntas sobre qué es la patria, y me quisiera repasar algunas de las respuestas, porque ya que estamos vamos a jugar con estas plataformas, vamos a mezclarlas, y quiero leer algunas de las definiciones y respuestas que fui recibiendo. Desde es un invento de las clases dominantes, un negocio de unos pocos del 1800, un sentimiento de unidad, nuestra casa, algo que ya no existe, ¿sí? Una idea romántica, un sentido de pertenencia, el otro, esa fue una que salió mucho. Otra respuesta que salió es, no es el otro, somos nosotros, una imposición, nuestra tierra y la gente que la habita. Bueno, a mí la primera conclusión que me generó todo esto es, no hay una definición única de patria. No tenemos una definición única de patria. Y para mí eso es una suerte de contradicción en sí misma. Porque justamente se supone que la patria, y obviamente todo es desde el punto de vista de uno, ¿no? Después no significa que esto sea así. Pero en principio, para mí, mira, si me preguntas qué es la patria, no sé si qué es, pero sí qué debería ser. Yo entiendo que la patria debería ser algo que nos es común a todos, a un grupo de personas en conjunto, y en el sentido más político de la definición, político en términos de cómo tiene su origen en sí la idea de patria, nos es común a todas las personas que habitan un territorio delimitado geográficamente. Nos es común. Y nos es común en el sentido sentimental, pasional, de pertenencia. Bueno, con las respuestas que recibí, no sentí que eso efectivamente sea así. Todos tenemos definiciones distintas de qué es, y las definiciones distintas, además, cuando hablamos de un negocio, un invento de las clases dominantes, o algo que ya no existe, o no son los otros, sino somos nosotros, que no sé qué bien cuál es la idea de la diferencia entre los otros y nosotros. O sea, ya estamos planteando una división entre hay otros y hay un nosotros. Siento que esa idea común, que entiendo que es lo que debería ser la patria, no lo es. Y eso para mí representa un serio problema. Y particularmente un serio problema para la política, que la política es la administración de lo común, de lo que es de todos. Entonces, a mí me da la sensación de que estamos ante fechas patrias en las cuales decir viva la patria, que estamos celebrando si no estamos logrando comprender de manera colectiva de qué estamos hablando cuando hablamos de la patria. Entonces Bueno, decimos viva la patria En eso yo quiero, te interrumpo, el Viva la Patria se ha transformado por ahí en un meme, ¿no? Y de paso retrotraemos el episodio de memes. El Viva la Patria ya no es tanto un sentimiento digamos, patriótico o de pertenencia a un territorio o por ahí, sino es como un grito de ese es como yo, o viva, ¿viste? Es como reconocerte digamos, en aspectos que son una cosa muy delicada, digo. Y lo digo como un meme porque muchas veces vemos, qué sé yo, se me viene a la mente el ejemplo de la actriz de Gambito de Dama, que es doble origen de nacionalidad, es argentina y británica, y se ha hecho muy famosa, digo, en Estados Unidos, y le han hecho entrevistas, y tiene una facilidad asombrosa para mezclar un inglés muy, muy prolijo con castellano bien porteño, y eso ya es como un viva la patria, qué grande, habla en castellano, ¿viste? Y ahí es donde vos ves, no sé si una confusión, porque la verdad que para mí no es una confusión, es una forma de interpretar la patria más simple, que te sentís identificado o identificada, pero que me parece que aleja mucho a quizás un sentir común de una sociedad, en este caso de Argentina.
Sí, pero a mí me gusta eso del sentirte identificado o el sentirte parte o el reconocer algo en ello. Me parece que algo de esa idea está buena dentro de la idea de patria. Vos, Yami, cómo lo ves? Sí, para mí también el problema actual, y lo hablo desde mi generación en adelante, ¿no? Esta idea de que por ahí el concepto de patria, algo que toma ciertas imágenes, ciertos símbolos y ciertas ideas como intocables, como esto es la patria y esto no puede cambiar porque es así, queda un poco desactualizado para las nuevas generaciones. Entonces sucede esto de decir, y yo la verdad que no siento este sentimiento de viva la patria, o no me siento tan patriota, o no me siento tan parte de las fechas patrias. Para mí es una fecha más o un feriado más y ya. Pero por una cuestión de que la historia ha ido avanzando, las ideas han ido avanzando, las militancias las luchas han ido cambiando y se han ido resignificando. Entonces, cuando querés hacer ese cambio dentro de algo tan, un concepto, ¿no?, como patria, que ustedes mismos lo están diciendo y lo fuimos desarrollando durante la semana en redes, es gigante la cantidad de personas, de definiciones que nos han llegado. Pero pareciera que es algo que no se puede modificar, que no se puede cambiar, que la patria es el 25 de mayo, el pastelito, el locro, vamos a Argentina, y las ideas herméticas de lo que es ser argentino, y que cuando una nueva generación viene a decir, che, bueno, pero capaz que, no sé, no me interesa usar la escarapela, o no quiero cantar el himno por tal o cual cosa, ya es atacado y decís, bueno, no, quedás por fuera, ¿no?, de lo que es la patria, y tu concepto de patria y tu idea de patria ya no es válida para las generaciones anteriores, que vienen sosteniendo algo que inevitablemente queda fuera de contexto, ¿no? Y creo que también ahí entra el desafío, ¿no?, para las instituciones. Bueno, hablamos de la educación, donde nos acercan por primera vez el concepto de patria, en las escuelas, digo. ¿Cómo hacen las instituciones para empezar a actualizar este concepto y empezar a volver a seducir, o no sé cómo decirlo bien, que las nuevas generaciones se sientan dentro o parte de la patria y de lo que es la idea y la noción de patria? Pero a la vez, si no hay un concepto claro de lo que es como medio difícil, lo veo como algo, una discusión que puede llevar muchísimo tiempo y que a la vez puede llevar a sentimientos, por un lado, al rechazo y a la violencia de las personas que lo tienen como un concepto cerrado y algo que no se puede cambiar, y a nuevas generaciones que empiezan a quedar fuera, ¿no?, y empiezan a visualizarse por fuera de lo que es la idea de la patria. Con respecto a lo que dice Yami, a mí me gustaría sumar un ejemplo de estos más terrenales, que por ahí son más cotidianos, incluso hasta más coyunturales, que es el de Lionel Messi. Digo, Lionel Messi se lo ha catalogado incluso hasta de antipatriota por no cantar el himno, ¿no? Él se ha cansado de dar demostraciones de amor para con Argentina, no solo desde lo discursivo, sino, digo, Messi es una persona que se fue de muy joven, casi diría de niño, a vivir a España por cuestiones futbolísticas. Él podría haber elegido jugar en la selección de España, eligió jugar en Argentina, eligió un montón de aspectos vinculados a la Argentina, y se ha cansado de manifestar su amor a Argentina. Y yo creo que esa presión lo ha llevado incluso a cantar el himno, a finalmente cantarlo en algún partido. Él incluso ha dicho, no canta el himno porque no le gusta cantar, no es que no es patriota. Entonces yo creo que ahí hay como un buen ejemplo de lo que señalaba Yami, de esto del hermetismo en torno a qué es la patria o qué es ser patriota. Y yo me gustaría profundizar un poquito en torno a lo que dije, esto de la patria es uno, ¿no? Digo, uno entiende también a la patria como una generadora de comunidad, ¿no? Porque justamente son valores comunes que comparten los ciudadanos y las ciudadanas, desde la bandera, pasando por el himno, por símbolos, por fechas. Y cuando uno pregunta qué es la patria, inevitablemente estás excluyendo a alguien, ¿no? Digo, lo que para mí es patriótico, para otra persona quizás no lo es, para nada. Digo, yo
por ejemplo, en mi concepción de patria, o cómo lo veo yo no veo tan patriótico que una persona, por ejemplo, un empresario, vamos a poner, produzca en Argentina, tenga todo su valor productivo en nuestro país y todo lo que genere lo guarde en otro país, ¿no? O no lo reinvierta en nuestro país y lo reinvierta en otro lado. Eso quizá para mí no es patriota. Para mí es aprovecharse de un recurso que hay en una patria para su propio beneficio, y eso no es patriota. Entonces queda por fuera de mi concepto de patria, ¿no? Entonces, para otros, digo, por ejemplo, para el sector republicano, vamos a ponerlo, llevándolo más a lo partidario más específico, por ejemplo, para el PRO, la bandera es un valor que se le da, que uno puede estar de acuerdo o no, pero está claro que es un valor que le da, y digo, en su discurso o en su ideología muchas veces se termina autoatentando contra ese valor que potencia. Eso para mí, en general, tampoco es patriótico, pero para ellos sí. Y para muchos, lo que yo creo no es patriota, y yo quedo excluido de la patria. Entonces, por eso yo siempre digo que la patria es uno, no solo por lo que uno cree, fue educado y entendido, sino también porque la concepción genera microcomunidades, no genera comunidad. Mi concepción de patria deja fuera a muchísima gente. Y no está mal, porque justamente lo que creo, lo que pienso y lo que he reflexionado todos estos años. Es interesante. Está bueno eso que estás diciendo, microcomunidades, y es contradictorio con la idea común, ¿no? Por eso yo digo que en atadura con la política, las definiciones de patria que generan microcomunidades atentan con la idea común a la cual tiene que apelar la política para que el empresario, por ejemplo, y después podemos discutir en la segunda etapa del episodio si es utópico o no, pero para que el empresario, digamos, si va a tener una actitud antipatriótica, por así decirlo, ¿no? Decir, bueno, yo exploto los recursos de acá y me llevo el dinero a otro lado, porque parece, digamos, uno podría decir que para ese empresario la patria es el dinero y su cuenta bancaria, ¿no? No haga eso. Eso es parte de la administración y de la tarea que tiene la política en términos de construcción, de acompañamiento de una definición cultural común, de decir, che, acá somos un colectivo de casi 50 millones de personas que estamos, se supone que si nos organizamos, ¿no? Apelando a una frase conocida, si nos organizamos, vivimos todos. Esa es la idea de patria. Entonces, si nos organizamos, vivimos todos. ¿Estamos organizados? ¿Tenemos elementos simbólicos que nos permitan organizarnos? ¿O son microcomunidades que pareciera que atentan entre sí? Y que la verdad que no me interesa nada del otro. Lo único que me interesa es explotarla para beneficio personal. Entonces, ahí sí la política para mí tiene un desafío con la idea de patria y una necesaria actualización. Porque los tiempos avanzan y pareciera como que eso queda cada vez más esfumado. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Escuchaba el planteo final acerca de qué es la patria o qué puede llegar a ser de aquí en más. Y se me viene a la mente una cuestión que siempre me resultó muy curiosa y que tiene que ver no solo con el uso del lenguaje, sino también con la concepción de patria, ¿no? Por ejemplo, cuando en crisis muchos argentinos han apostado por irse a Europa, a irse a otros países a tratar de tener un mejor pasar. Y cuando el contexto fue mejor, esos argentinos apostaron por volver y eso se llamó repatriación, ¿no? Y me gusta como puntapié para debatir lo que viene justamente por
por lo que me genera ese concepto. Cuando vos te repatriás, significa que cuando te vas, perdés todo, dejás de tener costumbres, te olvidás del 25 de mayo, no sabes qué es la bandera, no, perdés toda tu historia en Argentina, y cuando volvés es como que en la aduana te meten un chip y te hacen recordar, y ahí es la repatriación. Digo, es interesante el concepto como tal, justamente por irte a otro país, significa que dejas de ser patrio. Entonces, es interesante pensarlo primero con esa concepción tan territorial. Digo, si te vas de Argentina, dejas de ser patrio. Y cuando volvés a ser patrio. Sí, está bueno eso, porque justamente creo que el hecho de definición territorial, ¿no? Se pierde el aspecto fundamental de esto, que es la gente, ¿no? O sea, yo creo que la definición que a mí más me gusta la definición de la patria es el otro, en el sentido de la patria es la gente. Es la gente. Con una definición territorial, sí, es la gente que vive en este territorio definido políticamente por un montón de cuestiones históricas y demás. Sí, se definió este territorio. Y en este territorio, la patria es todo esto, toda esta gente. Por eso yo jodía también en Instagram, cuando me decían la patria es el otro, les ponía figuras que sabía que no les iban a gustar. Porque, o sea, si es el otro, es el otro. El otro, cualquier otro que viva en este territorio. El otro, así te caiga bien o te caiga mal. Pero ese es el otro, ese es parte de tu patria, te guste o no te guste. La pregunta, ¿entendés? Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Incluso si no, tengo una pequeñísima chicana, que por ejemplo que se le hacía mucho al peronismo, de que, peronista es Menem también, ¿no? Esa siempre que era como un recuerdo de que el peronismo es malo. Bueno, Menem también formaba parte del peronismo. No, digo, yo creo que la resignificación del peronismo, por ejemplo, eso es un mínimo ejemplo, la resignificación del peronismo hace que incluya a su parte no tan grata de la historia, o su parte no tan grata ideológica. Esto de Perón era militar. Sí. Y yo creo que esa resignificación hace más fuerte la identidad, ¿no? Y un ejemplo chiquitito más y ya le paso a Yami, por ejemplo, lo que pasa con Maradona, ¿no? Maradona es como el símbolo argentino por excelencia. Si uno piensa en patria, piensa en Maradona. Digo, y Maradona mismo se encargó de desestructurar ese concepto, ¿no? Del Maradona que tenía muchas cosas malas, del que se drogó, del machista, del Maradona de un montón de aspectos. Bueno, eso también es Maradona. Y fue el mismo Maradona quien hace esto es ser maradoniano o esto es ser Maradona. Entiendan. Y me parece interesante, sobre todo para el concepto de patria, de lo que viene. Yo creo que es muy utópico pensarlo como algo tan homogéneo, con una heterogeneidad tan amplia. Pero es interesante entender que la patria también es lo malo. Y creo que resignifica la patria es el otro. Y por ahí, yo hoy, en la previa de esto, escuchaba a Yami vincular el tema de la matria, que también forma parte de la cultura argentina. Digo, uno habla de patria, y es como que, bueno, de la mujer, ¿dónde está? Incluso todos los ejemplos que hemos dado hasta aquí han sido de hombres, ¿no? Y que las mujeres no forman parte de la patria. Entonces, hay 2 o 3 aspectos muy interesantes de cara al porvenir, y como un concepto, a mi entender, de base tan homogéneo, se vuelva heterogéneo, se vuelva tan inclusivo. El límite territorial es un buen puntapié para entenderlo. Sí, hoy cuando hablabas, Leo, decías la patria es el territorio, ¿no? Bueno, y Ale recuperó esto que hablábamos fuera del podcast, que era el concepto de matria. Yo comentaba que me resultó muy violenta la reacción de muchos sectores de nuestra población respecto al concepto de matria, ¿no? Tomándolo como una falta de respeto e incluso pidiendo como una sanción a las personas que habían empleado el concepto de matria como si fuera un concepto que nació ahora, como si fuera un concepto contemporáneo al feminismo actual y no un concepto que ya se viene empleando hace años. De hecho, fue Isabel Allende, Virginia Woolf, las primeras mujeres que empezaron a hablar de matria.
como un concepto que invita a la mujer a reconocer el cuerpo como primer y principal territorio y poner en valor también a nuestras antepasadas. Cuando yo digo que el concepto de patria es un concepto que se creó hace muchos años atrás y que queda muy antiguo a las realidades que estamos viviendo hoy, a las militancias que estamos atravesando hoy, es justamente esto. Hay mucho en la historia de nuestro país que ha quedado invisibilizado, ¿no? Hay muchas figuras que se han puesto en el podio de las figuras patrias de nuestro país, y en el medio nos olvidamos de un montón de otras luchas que se han visibilizado en este tiempo. Porque digo, preguntémosle a alguien de los pueblos originarios qué es la patria para ellos, ¿no? ¿Qué es el territorio para ellos? Preguntémosle a las mujeres qué es la patria para nosotras y quiénes son las figuras que representan a la patria para nosotras. Y de repente decimos, bueno, no, ¿sabes qué? Me voy a atar a este concepto que es la matria y empezar a hablar de nuestras antepasadas que han sido silenciadas por los relatos históricos. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Hablamos de matria cuando hablamos de las multinacionales que destruyen territorios y que en su mayoría son violentadas las mujeres y las niñas. Hablamos de matria cuando tenemos que hablar de la trata de personas, de la trata de mujeres, ¿no? Y también la matria, digo, es este llamado a la acción de otras mujeres y de reconocernos en tiempo y espacio. ¿Y por qué choca tanto con el concepto de patria, digo? Yo justamente quiero resaltar esto de que hablaste algo de los próceres, ¿no? Y uno siempre habla de que hay un prócer que siempre es como, wow, el prócer es como el superhéroe que sobresale por los demás. Para muchos es uno, para otros es otro. Digo, uno habla de San Martín, otro de Belgrano, otro de Sarmiento. Digo, ahora, y uno habla de las individualidades, pero todos construyen la patria. Y ahí quisiera agregar el todas. Digo, Juana Zurduy, Eva Perón. Digo, hay muchas mujeres que han construido la patria y que también han transformado en la matria. Tu vieja. Claro, exactamente. Digo, Yami, nuestras familias. Vos, claro. Los inmigrantes. Perdón, es que tomo esto en el sentido de, justamente, para mí es importante, yo creo que es importante la discusión del sentido de patria en sí, que creo que está anulado, que uno hasta podría decir, en el título que nosotros ponemos, ¿no? Que ponemos el viva entre signos de pregunta, ¿no? Haciendo alusión obviamente al viva la patria, que es el que uno hace. Cuando uno dice viva la patria, ¿qué es lo que querés que viva? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es lo que querés que viva? ¿El pastelito? ¿La bandera? ¿O la gente? ¿No? Porque a mí me parece que es mucho más útil a la política y al sentimiento del ser parte, ¿no? Y útil en el sentido del el transcurrir de tu vida cotidiana, que es en definitiva eso, ¿sí? La importancia de esas otras personas para la vivencia conjunta y común. Es decir, yo no puedo vivir sin el resto, necesito del resto por un montón de razones, en términos económicos, productivos, sentimentales, necesito del resto, es una condición inevitable del ser social. Bueno, entonces si necesito de ese resto, ¿cómo yo nos sentimos parte con el resto? Y esa es el viva la patria, que viva este colectivo que nos permite vivir. Eso es lo que queremos que viva. Para mí, ¿no? Y lo pensaba, es que para el Bicentenario se hicieron varias películas. Una de las películas fue Revolución, la película de San Martín en la que actúa Rodrigo de la Serna. Esa película, uno de los planteos más interesantes que tiene, es que la película, primero, está contada desde el punto de vista, no de San Martín, sino de un soldado que cuenta periodísticamente años después cómo fue pelear al lado de San Martín o acompañarlo a San Martín en su campaña. Un soldado que en ese momento en el que lo acompaña a San Martín era extremadamente joven, era un niño. Y la película lo que cuenta no es la heroicidad de San Martín, sino el conjunto colectivo de todo el conjunto social que construyó y colaboró con la gesta encabezada por San Martín. Y eso es muy interesante, porque la película termina con una foto que le quieren sacar al soldado, que ya está viejo y lo habían hecho una nota periodística para entrevistarlo,
La escena simbólica del final de la película es que se le empieza a acercar a la foto que el periodista le va a sacar toda la gente que estaba alrededor. Se le ponen al lado, el nene, el viejo también lo llama, vengan, qué sé yo, las señoras, todo el mundo, y el periodista se queda ahí y dice, bueno, ya fue, le saco la foto, y así termina la película con ese mensaje, como que todos construimos esto, entonces la patria la hacemos todos, es decir, es un sentido colectivo. Entonces, a mí me parece que es necesario esto, es necesaria la actualización para esto de poder decir, bueno, ¿dónde están las mujeres? Y las mujeres están, ¿quién? Tu vieja, tu amiga, tu hermana, tu prima, tu vecina, ¿no? Toda esa gente constituye la idea de patria. Necesita la patria como idea, como concepto ser actualizado, escuchar, porque si no te sentís parte, no colaborás con el conjunto social del que formás parte. Y esa actualización, el himno, por ejemplo, lo tuvo cuando Charlie agarró y lo hizo rock, ¿no? Hubo una discusión ahí de cómo van a tocar el himno así si ese no es el himno. Sí, el himno es de todos y cuanto más todos se sientan parte de eso, mejor. Por eso todo el devenir de versiones del himno que vinieron después estuvo buenísimo, porque es como el o que se grita en la cancha. Me parece fascinante, porque es utilizar un elemento simbólico que de repente lo agarras y lo haces tuyo. ¿Qué mejor que eso? Si ese es el objetivo, que te sientas parte. Si no te vas a sentir parte, no sirve. Y la misma discusión pasa hoy, que yo calculo que ya me va a poder agarrarlo para discutir, es lo que pasó en Santa Fe, ¿no? Una chica cantó el himno en el acto oficial de Santa Fe, dijo matria y cambió la frase final, dijo juremos con gloria a morir, y en la última dijo o juremos con gloria a vivir. ¿Es polémico? Y es polémico, sí, obvio que es polémico. Pero tomemos el elemento de lo polémico para ver qué está pasando ahí, para aprovecharlo como elemento de discusión. ¿Qué pasa? Que, como dice Yami, hay gente que no se siente parte. ¿Le sirve a la política que no se sientan parte? ¿No sirve al colectivo social que haya un sector de la sociedad que no se sienta parte? Y me parece que en los tiempos virtuales, financieros, económicos, ¿no? La deshumanización constante que existe, esa es la destrucción de patria, no contribuye al objetivo de la política, que es la administración de lo común. Claro, creo que estos micromundos que se van generando y aún más ahora en esta era de la virtualización y esto de decir que metan presa, porque he escuchado hasta ese comentario, la tienen que meter presa y sancionarla porque en la Constitución dice que el himno no se puede modificar ni cambiar ni demás. Habla de justamente esto, bueno, si la patria es el otro, ¿hasta dónde estoy dispuesto a convivir con ese otro? Y hasta dónde estoy dispuesto y dispuesta a escuchar las ideas, a aceptarlas, a entenderlas o simplemente a decir, bueno, no comparto con vos, pero acepto que vivimos en el mismo país, acepto que somos parte de una misma comunidad y te respeto. Y te dejo seguir con tus cosas y sigo por mi camino. En realidad parece que que la respuesta es la violencia, que la respuesta es el rechazo, y a esto voy cuando hoy al principio decía de las nuevas generaciones que nos sentimos fuera del sentimiento de la patria y demás. Lo hablábamos también al principio en la previa del podcast. Yo ponía el ejemplo de mi padre, que en 2001 se fue a vivir a España con la idea de juntar plata y volver a su país, y siempre con ese sentimiento, mi viejo, mis tíos, ¿no? Toda mi familia, de volver a su patria, porque extrañaban su país, porque querían volver a su país, ¿no? Y yo creo que hoy las nuevas generaciones están más con la cabeza de irse del país, y la verdad que no con una idea de volver, sino con una posibilidad de construir un futuro en otro lugar donde se sientan más parte de lo que se pueden llegar a sentir en su propio país. Y me parece que eso es lo preocupante, y eso es un poco también donde la política tiene que empezar a visualizar. Yo es algo que lo vengo planteando hace tiempo, ¿no? Decir, bueno, la juventud, ¿qué nos está pasando a los jóvenes? Que no estamos pudiendo ver a nuestro propio país como un país donde tengamos un futuro, donde podamos formar una familia, donde podamos invertir, ¿no? Y eso también habla un poco de por qué tal vez no nos sentimos tan patrios y por qué no nos sentimos tan identificadas
en este sentimiento de lo que es la patria. Sí, claro, si cuando querés resignificar algo enseguida te sentís atacado y te empiezan a expulsar por fuera, ¿no? De lo que es las ideas originales o tu propio país. Y no tiene que ver particularmente con las culturas hegemónicas. Yo en eso soy bastante, digo, no sé si crítico, pero sí aclaratorio. Porque muchas veces te dicen, pero en Estados Unidos así vive así y tienen una concepción del trabajo que es mucho mejor que la nuestra. Bueno, digo, pero no es mejor, es distinta. Es distinta, por ejemplo, el yanqui está acostumbrado al fracaso como una instancia más de su vida en la cual te puedes recuperar, por ejemplo. ¿Y por qué en Argentina no te hace menos patrio pensarlo en nuestro mismo país? Fracasás con algo, bueno, das vuelta a la página y arrancás con otra cosa. O insistís de otra manera. Muchas veces, y yo creo que ahí está, hay uno de los grandes desafíos de la política, entender que no se está rivalizando con otras culturas, sino que lo que hay que hacer es trabajar en la cultura propia, la identidad propia, y convivir con las culturas extranjeras, por ejemplo, llevándolo al terreno de justamente el territorio, ¿no? Incluso convivir con las culturas nuestras. Claro. ¿No? O sea, la patria como una definición que incluya, una definición inclusiva, que en su esencia es heterogénea. ¿Entendés? Que me parece que eso es también el gran desafío. Que en su esencia sea heterogénea. No en la definición. No es que es homogénea en su definición en una palabra en la que todo iguala en sí. ¿Sí? Sino en el sentido de que es representativa de una heterogeneidad que trabaja de manera conjunta. Eso. Por ejemplo, es muy loco, volviendo, es como que vamos yendo y viniendo entre los episodios de esta temporada. En el pasado hablábamos de los influencers y los streamers. Ibai, el español, quiere mucho a Argentina. E incluso ha adaptado, por ejemplo, él dice que es de Boca, habla mucho con el Kun Agüero, incluso es como que intenta adaptar a su vida un poco de cultura argentina, ¿no? Pero porque él se siente parte de Argentina, ¿no? Pero no deja de ser español. Él se ratifica y se reafirma como español, y para mí la diferencia es que Ibai ama Argentina, adopta cultura argentina, le tiene aprecio al patriotismo argentino, pero es español, y en cambio, quienes muchos lo consumen, quieren ser españoles. No quieren ser argentinos que les gusta un montón la cultura española o les gusta un montón la forma de ser de una persona española, sino que directamente quieren ser españoles o irse a vivir a España para vivir la cultura española y listo. Ahí yo creo que hay una falla y yo creo que ahí hay uno de los grandes desafíos, cómo generar una especie de apropiación a lo Ibai, por poner un ejemplo, hay miles, pero pongo un ejemplo, y no una cultura a lo argentino de que queremos ser españoles. Queremos ser yanquis. Listo. Y es como abandonar tu patria. Por eso hoy traía al principio el concepto de repatriar como una forma de despojarte y volver a vestirte con la cultura argentina. Que yo creo que está bueno lo de repatriar. Y hay que repatriar, pero hay que repatriar internamente. Hay que hacer una repatriación interna, si se quiere, ¿no? Tal vez es un concepto que está asociado a lo territorial y tiene que estar más asociado a lo humano. Entonces me parece que estamos requiriendo una repatriación en términos de sentirme, ser empático con quien tengo al lado y demás. Y con respecto a lo de la gente que se va, no, te tenés que quedar a luchar acá. Esa amerita una reflexión, esa respuesta también. Te tenés que quedar a luchar acá. ¿Luchar por qué? ¿Para qué? Y ahí, si esa respuesta no está dada todavía, esa es la respuesta que hay que también dar, ¿no? Cuando vos decís, no, te tenés que quedar a luchar acá. ¿A luchar con qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Para ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde se lo dice? ¿Con qué herramientas aparte querés que voy a luchar? Y no estoy diciendo que no hay que hacerlo. La pregunta es que hay que plantear que a veces no se ven los elementos para hacerlo. Y es como dice Federico Lupi en la película Martin H., ¿no? Es un país que te hace mierda, dice. Porque la escena es buenísima porque cuestiona la idea de patria, pero le duele el cuestionamiento al personaje, porque él dice, Argentina es un país que te hace mierda, es una trampa. Y es una trampa porque
te hace creer que lo podés cambiar. O sea, el personaje no es que no lo quiere cambiar, pero dice, te entrampa. La trampa es que te hace creer que lo puede cambiar. Y cuando crees que ya estás ahí cerca de cambiarlo, te caga. Entonces te hace mierda. Y lo mejor es irte. Entonces la política es responsable de cambiar esa matriz. Y no inventarte que lo puedes cambiar, sino hacerte parte de esa transformación. Y por eso es importante que la política pueda pensar estas cosas, más en estos tiempos en los cuales todo se está volviendo cada vez más efímero y acelerado. Bueno, acelerado, vamos a poner el cierre de este podcast porque la verdad que ya nos hemos pasado de tiempo. Ya tendremos la oportunidad de seguir indagando, quizás en un próximo capítulo, esto, ¿no? De irse a vivir al extranjero y las diferentes maneras de verlo, de pensarlo. Pero por lo pronto te invitamos a que nos escuches. Podés escucharnos en Spotify, en YouTube y si no también en Radio Universidad. Esto fue No Hablen de Política y nos encontramos en el próximo episodio. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablenDepoli en Twitter.